Kiko intentó reír, pero sus ojos decían otra cosa. Algo dentro de él estaba pidiendo ayuda, y nadie en la vecindad se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y es que en este pequeño mundo de cemento y láminas, donde el sol calienta los corazones con la misma intensidad con que golpea el suelo, a veces las sonrisas son solo un velo delicado sobre el alma. Se mece en la hamaca de la memoria, este rincón. No es un lugar, es un latido. Un latido antiguo, cansado, pero que aún persiste en el pecho de todos los que alguna vez buscaron refugio entre sus muros desconchados. La vecindad no es solo un conjunto de cuartos. Es un ser vivo que respira a través de las rendijas, que susurra con el crujir de las puertas, que llora con la lluvia que se filtra en las tardes de tormenta y que celebra con el aroma lejano de una tortilla recién hecha. Había una esperanza silenciosa aquí, la que habitaba dentro de un barril vacío. No era un escondite, era un santuario. Un lugar donde un niño, pequeño y de corazón puro, se refugiaba no de los regaños, sino del ruido del mundo. Allí, en esa penumbra de madera vieja, se escuchaba el eco de su propio espíritu, un susurro que decía: aquí estás a salvo, aquí eres tú. Y en el patio, ese cuadro de tierra batida que era nuestro gran teatro del alma, se libraban las batallas más importantes. No con puños, sino con miradas. Con los silencios cargados de don Ramón, que no eran de pereza, sino de un peso inmenso, el peso de un amor tan grande por su hija que le dolía en los huesos. Él cargaba con su pobreza no como una derrota, sino como un manto pesado que, aun así, no lograba opacar el brillo de su dignidad. La señorita Barriga no era solo la dueña de la renta atrasada. Era la dueña de la paciencia. En sus quejas constantes se escondía una compasión antigua, una forma de amor que se disfrazaba de enojo para no mostrarse débil. Y el profesor Girafales, con su cuello largo y su corazón aún más grande, no era un hombre ingenuo. Era un hombre que había elegido creer. Creer en la bondad, en la educación, en el poder de un buenos días dicho con convicción. Su elección no era falta de experiencia, era un acto de fe pura y resistente. Pero Kiko, el niño de la trompeta silenciosa y el corazón de caramelo frágil. Su risa era un cascabel que intentaba ahuyentar a los pájaros negros que anidaban en su pecho. Todos vimos la gorra, el uniforme, la figura regordeta. Nadie vio la grieta por donde se escapaba su luz. Intentó reír, sí, pero sus ojos eran dos pozos profundos donde se había quedado atrapada la tristeza. Algo dentro de él se quebraba en silencio, y el estruendo de esa fractura solo lo escuchó el viento que jugaba en el patio por las noches, cuando todos dormían. Fue demasiado tarde cuando el silencio se volvió tan ensordecedor que ya no se pudo ignorar. Demasiado tarde para entender que el llamado de auxilio, más fuerte, no es un grito, sino el cese de un suspiro. La vida es así, hija mía, hijo mío. Teje su tela con hilos de gozo y de dolor, y a veces los nudos más apretados son los que no vemos. Si en tu propio camino has sentido ese peso sordo en el alma, ese frío que se instala a pesar del sol, si alguna vez tu risa ha sido un disfraz para no preocupar a los demás, quiero que sepas que no estás solo. Escribe en este silencio compartido una palabra de fuerza. Una sola palabra que sea tu ancla en este instante. Porque tu fuerza, aunque no la sientas, está ahí, latiendo en la misma fibra de tu ser. Y es en la simpleza donde lo divino decide mostrarse. No en grandes revelaciones, sino en el acto de compartir un pan, un vaso de agua fresca. Doña Clotilde, a quien llamaban la bruja del 71, no guardaba hechizos en su cocina, guardaba ungüentos de compasión. En sus ollas no hervían pócimas, hervían caldos para el resfriado del niño, tés para la pena de la madre, remedios caseros para el alma herida del vecino. Su chisme no era maldad, era la forma torpe de una mujer solitaria de sentirse conectada, de ser parte de la trama. Su amor era tan grande que asustaba, y por eso lo disfrazaban de miedo. La bondad más profunda a menudo viste harapos, y habla con un tono que no sabemos escuchar. Mira a tu alrededor. Los milagros no son para ser vistos, son para ser sentidos. Están en la mano que se tiende para ayudar a levantar al que tropezó con la piedra de la desdicha. En la mirada que comprende sin juzgar. En el silencio compartido que dice, estoy aquí, no necesitas hablar. En la certeza de que, a veces, Dios o la vida o el universo,
como tú le llames, se manifiesta calladamente. No con truenos, sino con susurros. En la brisa que acaricia tu rostro en un día difícil, en la canción que llega justo cuando necesitas oír su mensaje, en el encuentro casual con alguien que te devuelve la fe. Si en este momento alguien cercano a ti, o tal vez tu propio corazón, necesita un rayo de luz, deja en los comentarios una bendición para quien hoy la necesita. Una simple palabra buena que, lanzada al mundo, se convierta en un bálsamo para un alma fatigada. Porque somos vecinos en este vasto patio de la existencia, y tu bendición puede ser el milagro pequeño que alguien está esperando. El tiempo pasó en la vecindad. Las caras cambiaron, las paredes se pintaron de nuevo, las risas de los niños dieron paso a otros juegos. Pero la esencia permanece. El amor que se vivió entre esas paredes no se fue, se quedó impregnado en el cemento, en la tierra, en el aire. Se convirtió en una oración silenciosa que perdura, en una fuerza que sostiene a quienes llegan después. Así es el espíritu. No muere con el cuerpo, no se desvanece con el tiempo. Se transforma, se eleva, se convierte en parte de todo. La fe no es creer que todo será perfecto. Es saber que, aun en la imperfección, en el dolor, en la pérdida, hay un hilo de luz que nos une a algo mayor, a una bondad fundamental que nunca nos abandona. Los atardeceres aquí eran de un color especial. Un naranja que teñía no solo el cielo, sino también las almas. Era el momento en que las sombras se alargaban y se fundían, donde ya no se distinguía la sombra de don Ramón de la pileta, la de Kiko de la de su triciclo. Era el recordatorio de que al final del día, todos somos uno. Partículas de polvo iluminadas por la misma luz divina. Y en esa unidad, el dolor de uno es el dolor de todos, y la sanación de uno es el triunfo de todos. Hoy, si alzas la vista y sientes que las señales no llegan, que el camino está oscuro, recuerda este patio. Recuerda que a veces la ayuda llega de la mano más inesperada, que la esperanza vive en un barril vacío, y que la fuerza para seguir adelante a veces es un susurro compartido entre vecinos. Si en tu corazón crees que las señales, por pequeñas o extrañas que sean, llegan en el momento justo para guiarnos, si sientes que hay una mano amorosa escribiendo en el libro de tu vida, escribe «Gracias Dios». No para cumplir con un ritual, sino para plantar en el universo un grano de gratitud que florecerá en el jardín de otro. Al final, lo único que perdura no son las casas, ni los objetos, ni siquiera los cuerpos. Lo que perdura es el amor que dimos, la bondad que sembramos, la mano que tendimos, la paz que regalamos con nuestra simple presencia. El chavo no era un niño pobre en un barril. Era un maestro que nos enseñó que la riqueza está en el corazón. Don Ramón no era un vago, era un hombre que cargaba su cruz con amor. Doña Clotilde no era una bruja, era un ángel con delantal. El silencio después de la tormenta es el más profundo. No un silencio vacío, sino uno lleno de presencias. Así es la madrugada en la vecindad. Cuando los últimos ecos de la tristeza se han disuelto en el aire frío, lo que queda no es un vacío, sino una especie de comprensión antigua, tejida con hilos de luna y el suspiro tranquilo de los que duermen. La silla de don Ramón, vacía en el patio, no habla de su ausencia, sino de su espera. Él no esperaba el dinero, ni el éxito. Esperaba, simplemente, el regreso de la alegría de su hija. Ese es el verdadero trabajo del hombre, esperar con amor. Aguantar. Su espalda cansada no se doblaba por el peso de los días, sino por el peso de un cariño tan inmenso que tenía que curvarlo para poder caber en su cuerpo. Y en las mañanas, cuando el sol apenas se asomaba, se le veía mirar el horizonte, no con desesperación, sino con una fe quieta. La fe del que sabe que, al final, lo esencial perdura. La pileta, esa fuente de todos los juegos y de todas las reconciliaciones, guardaba en su agua quieta los secretos de todos. Ahí se lavaban no solo las manos, sino las penas. Un niño podía sumergir sus manos y sentir, por un instante, que el mundo era fresco y limpio de nuevo. El agua recibía las lágrimas sin distinción, las mezclaba con el jabón y las convertía en burbujas, que, por un momento, brillaban con todos los colores del arco iris antes de estallar en nada. Era un bautismo diario, una purificación pequeña y constante que nos recordaba que cada día es una oportunidad de empezar de cero, con el corazón lavado.
Si hoy sientes que tu pileta está seca, que el agua de la esperanza escasea, recuerda que la fuente no está afuera, está dentro. Y a veces, hay que cavar un poco más hondo en el alma para encontrarla. La vida nos pide, como a don Ramón, que esperemos con paciencia y amor. Que confiemos en que la alegría, como la hija que vuelve a casa, siempre encuentra su camino de regreso. ¿Y qué decir de las puertas? Esas puertas de madera gastada que nunca cerraban del todo. No era por descuido, era por sabiduría. Una puerta entreabierta es una invitación. Es el gesto silencioso que dice, puedes pasar, eres bienvenido aquí, en mi espacio, en mi vida. La solidaridad no se gritaba, se vivía en ese espacio de unos centímetros entre el marco y la madera. Por ahí se colaba el olor del café de la mañana de doña Florinda, un aroma que era un abrazo para todo el que lo olía. Por ahí se filtraba el sonido de la lección del profesor, que era una lección de vida más que de geografía. Por ahí se escapaba la música de la radio de la Bruja del 71, sus boleros que hablaban de amores que ella nunca vivió, pero que sentía con la fuerza de quien lo soñaba todos los días. Esa es la verdadera riqueza de la vida. No la que se guarda bajo llave, sino la que se deja entreabierta para que otros la compartan. La riqueza de una mirada comprensiva, de un ¿cómo estás?, dicho en serio, de un silencio que acompaña. Esa es la tela invisible que nos une, el milagro cotidiano que teje una red de seguridad para cuando alguno tropieza. Mira tu propia vecindad, tu propio corazón. ¿Tu puerta está entreabierta? ¿Dejas que entre la luz del otro, que se escape un poco de tu calor para calentar a quien tiene frío? La vida nos llama a ser esa puerta, ese umbral donde lo divino se manifiesta en el simple acto de compartir la existencia. Y en el centro de todo, siempre, el barril. No era una casa, era un vientre. Un lugar donde un alma sensible podía retirarse a escuchar el latido del mundo desde un lugar seguro. Desde ahí, se veía la vida pasar como un desfile de intenciones y emociones. Se entendía que la timidez de Ñoño no era torpeza, era la delicadeza de un corazón que sentía demasiado. Que los berrinches de Kiko no eran maldad, eran el grito de un niño que solo quería ser visto, ser amado con exclusividad. Que los enredos del Chavo no eran travesuras, eran la búsqueda ingeniosa de un lugar, de un sentido de pertenencia, en un mundo que a menudo se sentía demasiado grande. Todos, en el fondo, estábamos buscando nuestro barril. Un refugio para el espíritu. Un lugar donde ser frágiles sin ser juzgados, donde ser nosotros mismos sin máscaras. ¿Has encontrado el tuyo? Ese espacio, físico o en tu interior, donde tu alma puede quitarse la armadura y simplemente, respirar. Si no lo has encontrado, busca. Porque todos merecemos ese santuario. Y si ya lo tienes, agradécelo. Ese barril es tu templo. El mayor aprendizaje no fue reírnos de las caídas, sino entender que después de cada una, había siempre una mano extendida para ayudar a levantarse. La vida no se trata de no caer. Se trata de saber que, al caer, no estarás solo. Que alguien, desde su cuarto, desde su patio, desde su propia tristeza, se asomará para tenderte la suya. Esa es la fe más profunda. No la fe en lo alto, sino la fe en el de al lado. La certeza de que la red de la humanidad, aunque a veces invisible, está ahí, sosteniéndonos. Por eso, cuando la noche cae sobre la vecindad y las estrellas parecen clavos plateados que sujetan el cielo, no hay miedo. Hay una paz que todo lo impregna. Es la paz de saber que el día de mañana traerá nuevos soles, nuevas conversaciones, nuevos conflictos que solo serán oportunidades para tender nuevos puentes. Es la paz de quien ha comprendido que el viaje no es hacia afuera, sino hacia el centro mismo de este patio. Hacia el corazón de lo simple. Hacia la verdad que duerme en una hamaca meciéndose suavemente, esperando que te acuestes en ella y cierres los ojos, sabiendo que, al fin, estás en casa. El tiempo en la vecindad no pasaba en línea recta. Era un círculo, una espiral dorada que subía y bajaba, como el vaivén de la hamaca en las tardes eternas. Se repetían los mismos juegos, las mismas discusiones por un jerga de agua, los mismos reclamos de la renta. Y sin embargo, nada era nunca exactamente igual. Como las olas del mar que rompen una y otra vez en la misma playa, pero que cada vez dejan un dibujo distinto en la arena. Así se iba tallando el alma de este lugar,
con la paciencia de un escultor que conoce el valor de cada pequeña grieta, de cada curva suave. Había un reloj en la vecindad, pero no colgado en la pared. Su tic-tac era el sonido de la cuchara de doña Clotilde al revolver la olla del caldo de la noche. Su campanada era el grito de «Ya llegó», que anunciaba la llegada de la esperanza, o al menos, de la novedad. Ese reloj no marcaba las horas, marcaba los latidos. Los latidos colectivos de un corazón hecho de muchos corazones, cada uno con su ritmo distinto, pero que, al final, encontraban una manera de latir al unísono. El chavo, en su barril, escuchaba esa música. No era la trompeta de Kiko, era algo más profundo. Era la sinfonía de lo cotidiano. El bajo profundo de los suspiros de don Ramón, el violín agudo de las quejas de doña Florinda, la percusión constante de los pies de los niños corriendo, y la flauta dulce de las risas que, de pronto, estallaban y lo llenaban todo. Él no era pobre. Él era el director de orquesta de esa música invisible. Su riqueza era poder escucharla, sentirla vibrar en el aire y en su propio pecho. A veces, la melodía se quebraba. Aparecía un silencio pesado, como el que dejó la partida de alguien, o la tristeza repentina de un adulto que ya no podía disimular el peso de la vida. En esos momentos, la vecindad entera se encogía. Las puertas se cerraban un poco más, las miradas bajaban. Era como si el alma colectiva contuviera la respiración, esperando a que pasara el dolor. Y siempre pasaba. No porque se solucionara el problema, sino porque el amor, ese amor tosco y verdadero, encontraba una manera de filtrarse. Un plato de comida que llegaba sin que nadie lo pidiera. Un cuénteme, don Ramón dicho en un tono, bajo mientras se fumaba un cigarro en el patio. Un juguete roto que, misteriosamente, amanecía reparado al día siguiente. Esa es la verdadera magia. No la de los hechizos, sino la de la atención. La magia de ver al otro, realmente verlo, en su dolor y en su necesidad. Y actuar, en silencio, sin esperar reconocimiento. Esos eran los milagros genuinos, los que no aparecen en los libros, pero que quedan tatuados en la memoria del alma. Si en este momento de tu vida estás en un día soleado, con la melodía en armonía, disfrútala. Báñate en esa luz. Pero si hoy estás en uno de esos silencios pesados, si tu corazón es el que contiene la respiración, permítete sentirlo. No luches contra el silencio. Abrázalo. Porque incluso en el silencio más profundo, la música de la vida sigue ahí, solo está haciendo una pausa para tomar aire antes de la siguiente nota. Y tú eres una nota esencial en esta canción. Sin ti, la melodía no sería la misma. Mira las paredes de la vecindad. No eran lisas ni perfectas. Tenían grietas, desconchones, manchas de humedad. En ellas, los niños dibujaban con tiza sueños fugaces que la lluvia se llevaría. Esas paredes no se avergonzaban de sus imperfecciones. Las llevaban con dignidad. Eran el testimonio de una vida vivida, de golpes recibidos y de risas que habían reverberado en su superficie. Nosotros somos como esas paredes. Nuestras grietas, nuestras cicatrices, no son fealdades. Son la prueba de que hemos estado aquí, viviendo, sintiendo, resistiendo. Son los jeroglíficos de nuestra historia personal, y tienen una belleza profunda e intransferible. No busques ser una pared impecable y recién pintada. Esa perfección es fría y está vacía. Ama tus grietas. Son los lugares por donde, a veces, se filtra la luz de los demás. Son los surcos donde puede germinar una nueva comprensión, una nueva compasión por el que está a tu lado y también lleva sus propias marcas. El atardecer sigue siendo el mismo. Ese naranja que todo lo abraza y lo perdona. En la vecindad, el atardecer era el gran igualador. En su luz, la elegancia forzada de doña Florinda y la ropa humilde de don Ramón se teñían del mismo color. Las diferencias se difuminaban. Solo quedaba la esencia de cada uno, un ser humano, bajo un cielo inmenso, viviendo su pequeño y gran drama. Ese cielo no juzga. Solo observa, con una ternura infinita, el ir y venir de estas almas que, por un instante en la eternidad, compartieron un pedacito de tierra, un trozo de vida. Y tal vez, esa sea la última y más grande lección. Que al final, cuando el sol se ponga en nuestra propia vida,
lo que importará no fue lo que tuvimos, sino lo que compartimos. No la perfección que alcanzamos, sino el amor que, con todas nuestras imperfecciones, fuimos capaces de dar y de recibir. Que en el gran patio de la existencia, todos somos vecinos. Y que la verdadera paz, la que calma el alma y seca las lágrimas, llega cuando entendemos que nunca, nunca estuvimos solos. Que siempre hubo una mano extendida, una puerta entreabierta, un barril esperándonos. Y que esa red de amor invisible, hecha de pequeños actos de bondad cotidiana, es la única cosa real, la única que perdura más allá del tiempo, más allá de la memoria, en el corazón eterno de la vecindad. La memoria de la vecindad no vive en los acontecimientos grandes, sino en los olores que se resisten a marcharse. El olor a tierra mojada después del primer aguacero, que limpiaba el polvo de las almas tanto como el de las ventanas. El aroma a masa de maíz que era como un himno a la supervivencia, a la transformación simple y milagrosa de un grano en tortilla, en sustento, en vida compartida. Ese olor se colaba por las rendijas y era un recordatorio para todos. La vida se renueva en lo básico, en lo esencial. No en lo que acumulas, sino en lo que transformas y compartes. Había otro sonido, más sutil que la risa, el crujir de la puerta de la nevera de don Ramón cuando lograba llenarla. No era el sonido del hielo, era el sonido de la esperanza cumplida. Era la prueba tangible de que, por lo menos por unos días, la incertidumbre se había retirado. En ese crujido se contenía el suspiro de alivio de un padre, la sonrisa futura de su hija. Nos enseñaba que la abundancia no es una montaña lejana, sino la capacidad de llenar el espacio que tienes frente a ti, con lo que sea que la vida te haya dado. Y celebrarlo. Celebrar ese crujido como si fuera la sinfonía más grandiosa. La verdadera espiritualidad no es una huida hacia lo alto, es un arraigo profundo en lo bajo. En el suelo del patio, donde se jugaba a la rayuela. Esos cuadros dibujados con gis no eran un simple juego, eran un mapa del alma. Avanzabas de la tierra al cielo, cuadro a cuadro, a veces pisando la línea, a veces perdiendo el equilibrio. Pero la meta no era el cielo dibujado. La meta era la sensación de estar jugando, de estar en el proceso, de avanzar y retroceder, de saber que, si caías, podías volver a empezar. La vida es esa rayuela. No se trata de llegar limpio e impecable al final. Se trata de brincar con todo el corazón, aunque los pies se te llenen de polvo. Si hoy sientes que has pisado la línea, que has caído, que has retrocedido varios cuadros, no te juzgues. Es parte del juego. Lo importante es que tu espíritu aún tiene ganas de lanzar la piedrita y ver dónde cae, de intentar el recorrido una vez más. Esa voluntad de seguir jugando, a pesar de los tropiezos, es la fe en su estado más puro. Y en las noches, cuando el cielo se ponía un manto de terciopelo negro y diamantes, la vecindad se volvía un pesebre. Las luces tenues de cada cuarto no alumbraban lujos, alumbraban verdades. La luz de la vela de doña Clotilde, que leía sus novelas de amor buscando en sus páginas un reflejo de su propio anhelo. La bombilla solitaria del profesor, corrigiendo tareas bajo cuya tinta veía no errores, sino el futuro de sus alumnos. La penumbra en el cuarto de don Ramón, donde quizás, en silencio, miraba a su hija dormir y encontraba allí, en su respiración tranquila, la fuerza para el día siguiente. Esa oscuridad no era vacía. Estaba llena de oraciones sin palabras. De promesas susurradas al oído de la noche. De sueños que, como luciérnagas, se encendían en la penumbra con una luz frágil pero persistente. Es en la oscuridad donde aprendemos a valorar la más mínima chispa. Donde entendemos que la luz no necesita ser un faro cegador. Basta con que sea una pequeña llama que nos guíe el próximo paso, que nos recuerde que aún hay calor en el mundo. Por eso, cuando camines por tu propia noche, no maldigas la oscuridad. Detente. Permite que tus ojos se acostumbren. Y entonces, verás. Verás tus propias luciérnagas interiores. Esas pequeñas certezas que guardas en el pecho. Un recuerdo bonito. Un acto de bondad que hiciste. La sonrisa de alguien que amas. Esas son las estrellas de tu cielo personal. No iluminan todo el camino, pero son suficientes para no perder la dirección. Y si en este momento solo ves oscuridad, pide prestada una estrella. Mira a tu alrededor. La luz de un extraño,
la palabra de un amigo, la belleza de un arte, puede ser la estrella que te guíe hasta que las tuyas vuelvan a brillar. El alma de la vecindad respira aún. No ha muerto. Se ha transmutado. Ahora vive en cada lugar donde un grupo de personas elige construir un hogar no solo con paredes, sino con miradas. Donde se entiende que la riqueza está en la red de apoyo invisible que teje sus hilos entre los corazones. Donde se celebra el crujido de la nevera llena, y se comparte el caldo cuando está vacía. Donde se permite que un niño tenga un barril para refugiarse, y donde un adulto puede, en algún momento, ser ese niño otra vez. Tú llevas una vecindad dentro. En el patio de tu corazón, todavía juegan los ecos de todas las risas y los suspiros que te han formado. Tus memorias son los vecinos. Tus virtudes y tus defectos, los personajes que a veces se llevan bien y a veces discuten. Tu conciencia, esa voz tranquila y sabia, es la voz de la vecindad misma, recordándote las lecciones esenciales. Que el amor es el único alquiler que vale la pena pagar, que la bondad es la moneda de cambio más valiosa, y que la esperanza, esa niña tímida y resistente, siempre, siempre, se asoma por la puerta del amanecer. La lluvia en la vecindad nunca era solo agua. Era un bálsamo, una limpieza. Lavaba las láminas, el patio, las hojas de la escasa hierba, y también parecía lavar los rencores acumulados durante el día. Después de la lluvia, el mundo olía a nuevo. A perdón. A segunda oportunidad. Los charcos que quedaban no eran obstáculos, eran espejos del cielo. Los niños, con sus pies descalzos, los pisaban y rompían por un instante esa imagen perfecta, solo para verla recomponerse lentamente, enseñándonos que la paz siempre regresa, que la calma se restaura, si le damos tiempo. Había un árbol. Uno solo, en una esquina, con las raíces abriéndose paso entre el cemento. No daba mucha sombra, ni frutos jugosos. Pero daba testigo. En su tronco se apoyaba don Ramón a pensar. En sus ramas más bajas, el chavo colgaba sus sueños más livianos. Ese árbol era la perseverancia hecha madera. Nos recordaba que la vida puede abrirse camino en las condiciones más duras, que la belleza no necesita un jardín perfecto, solo necesita una grieta por donde anclar sus raíces y alcanzar hacia la luz. Tu vida, con sus cementos y sus dificultades, también tiene ese árbol. Es tu espíritu. Aferrado, a veces con fuerza, a veces solo con la tenacidad de la costumbre, a la tierra de tu existencia. No te rindas. Sigue echando raíces, aunque duela. Sigue buscando la luz, aunque a veces las nubes la tapen. Tu solo existence, tu resistir silencioso, ya es un testimonio de belleza para alguien que quizás ni siquiera conoces. Y en la cocina de doña Clotilde, siempre había una olla con algo caliente. No era siempre para ella. Era una olla que esperaba. Esperaba al vecino que llegara con el alma fría, al niño con hambre de más que comida, al adulto derrotado que necesitaba el calor no solo en el estómago, sino en las manos al rodear la taza. Ella nunca lo decía. No ponía un letrero. Simplemente, la olla estaba ahí, con su vapor subiendo como una oración constante. La bondad más poderosa es la que no se anuncia. La que se ofrece sin espectáculo, como si fuera lo más natural del mundo. Como el sol que calienta sin pedir nada a cambio. ¿Tienes una olla caliente en tu corazón? ¿Tienes ese calor guardado, ese consuelo listo para ofrecer sin esperar un gracias, sin necesidad de que el mundo sepa de tu generosidad? Ese es el verdadero servicio. El que se da en la intimidad del anonimato, donde la recompensa es solo el acto mismo de dar, de ser un canal de gracia para el universo. Los conflictos, esas peleas por un globo o un lugar en la fila, nunca eran el final. Eran el principio de algo más. Eran la fricción necesaria para pulir las almas, para aprender los límites del otro y los propios. Después de la discusión, siempre venía el momento incómodo del reencuentro. La mirada baja, el paso vacilante, y luego, el gesto pequeño. Compartir una galleta, ceder el turno en la hamaca. El perdón en la vecindad no era un discurso, era una acción silenciosa. Un acto de reconstrucción, ladrillo a ladrillo, de ese puente que siempre debe unirnos. Si hoy cargas con el peso de un conflicto, con la amargura de una palabra dura, recuerda que el reencuentro es posible. No necesita de grandes palabras. Basta con un gesto.
Un café compartido. Un mensaje sencillo. Un espacio que se cede. La paz se construye con esos ladrillos pequeños y humildes. No temas ser el primero en tender la mano. En ese gesto, no hay debilidad, hay una fuerza monumental, la fuerza de quien elige el amor por encima del orgullo. La vecindad, al final, era un espejo de la vida misma, con su comedia y su tragedia entrelazadas. Nos reíamos de nosotros mismos al reírnos de ellos. Llorábamos nuestras penas al reconocer las suyas. En la simpleza de sus historias, encontrábamos la complejidad de nuestras propias almas. Ellos nos enseñaron que la santidad no está en los altares, sino en la capacidad de compartir lo poco que se tiene. Que la sabiduría no está en los libros, sino en la mirada cansada de un padre que sigue amando. Que el cielo no está en las nubes, sino aquí, en el patio de tierra, en el momento en que, a pesar de todo, una risa sincera logra abrirse paso y llenarlo todo. Esta historia no tiene un final, porque el amor no lo tiene. La vecindad sigue viva donde quiera que dos seres humanos se miran con compasión. Sigue latiendo en cada acto de bondad no solicitada, en cada mano que se tiende en la oscuridad, en cada silencio que acompaña una pena. Así que lleva esta vecindad contigo. Cuando camines por tu día, recuerda el barril, la pileta, la olla humeante, el árbol perseverante. Recuerda que eres, a la vez, el chavo buscando refugio, don Ramón cargando su amor, doña Clotilde ofreciendo su calor, y el profesor creyendo en la bondad. Eres toda la vecindad en una sola alma. Y en tu interior, siempre será de tarde, la luz será dorada, y en el aire, flotará para siempre la posibilidad del perdón, la certeza del amor, y la paz profunda de saber que, en este vasto universo, encontraste tu pequeño, imperfecto y perfecto hogar. El verdadero milagro no era que nunca hubiera hambre, sino que el hambre siempre se compartiera. Un plato de frijoles se dividía en 3, una tortilla en 4 pedazos. Y en ese acto de división, inexplicablemente, la porción de cada uno se volvía más grande. No en cantidad, sino en significado. Se volvía sagrada. Porque lo que se partía no era solo el alimento, era la certeza de que nadie se salva solo. La soledad se rompía con las mismas manos que partían el pan. Era una comunión sin iglesia, un ritual sin campanas, donde el altar era la mesa de cemento del patio y el sacerdote, cualquiera que tuviera algo que ofrecer. La hamaca no era solo un mueble. Era un vaivén de paciencia. Allí se mecían las esperanzas, los planes a medio formar, la nostalgia de lo que pudo ser y la fe en lo que aún podía llegar. El que se hamacaba no estaba ocioso. Estaba trabajando en la cosecha más importante, la de la calma interior. Balanceándose suavemente, frente al espectáculo del mundo, aprendía a no aferrarse demasiado a la alegría, ni a hundirse por completo en la tristeza. Aprendía el ritmo natural de las cosas, el eterno ir y venir que es la esencia de la vida. La hamaca enseñaba que todo pasa. La risa estridente de los niños pasaba. El silencio pesado de la decepción, también. Y uno seguía ahí, meciéndose, viendo pasar las nubes, confiando en que el siguiente movimiento traería una brisa nueva. Si hoy te sientes atrapado en la inmovilidad, recuerda la hamaca. No luches contra el ritmo de tu propio corazón. Permítete mecerte en el vaivén de tus emociones. Confía en que este balanceo, por más incómodo que sea, te está llevando a un lugar de mayor equilibrio. La paz no es la ausencia de movimiento, es la aceptación serena de que la vida es un constante balanceo, y que en el centro de ese movimiento habita una quietud inquebrantable. Había otro sonido, el de los zapatos gastados de don Ramón arrastrándose por el patio. No era un sonido de derrota, era la banda sonora de la resistencia. Cada arrastre era un latido más de un corazón que se negaba a dejar de amar, de luchar, de soñar con un día mejor para su hija. Esa fricción contra la tierra no desgastaba su espíritu, lo pulía, lo volvía más brillante y valioso, como una piedra preciosa que el mar talla a fuerza de golpes. La verdadera elegancia no está en la limpieza de los zapatos, sino en la dignidad con la que se camina, incluso cuando las suelas están rotas y el camino es áspero. Y las estrellas, desde el patio de la vecindad, las estrellas no eran puntos distantes y fríos. Eran los ojos de todos los que se habían ido, mirándonos con cariño. La abuela del chavo,
los padres que nunca aparecían, los amigos que partieron. Ellos no se habían ido del todo, se habían mudado al cielo para tener una mejor vista, para velar por nosotros. Susurraban en el crepúsculo, consolaban en la noche. Su amor ya no cabía en un cuerpo, así que se había expandido para convertirse en el firmamento mismo. Por eso, cuando mires al cielo nocturno y sientas esa punzada de nostalgia, no es dolor. Es la caricia de una presencia que trasciende la piel y el tiempo. Es el abrazo eterno de los que amamos, convertido en constelaciones. Esta vecindad no era un accidente. Era un diseño del alma. Un lugar elegido para que ciertas almas se encontraran y se tallaran unas a otras, como el río talla la roca, con suavidad y con persistencia. Cada roce, cada conflicto, cada risa compartida, nos fue dando forma, quitando nuestras asperezas, revelando la belleza que había escondida bajo la corteza de nuestro carácter. Tú también estás en una vecindad. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, el desconocido con el que te cruzas en el mercado. Todos son tus vecinos en este viaje. Y todos están ahí por una razón. Para enseñarte algo, para aprender de ti, para tallar tu alma y que tú talles la de ellos. No son casualidades. Son citas del destino en el gran patio de la existencia. Así que, cuando sientas el peso del día, el cansancio de la lucha, recuerda. Recuerda que tu hamaca te espera. Que tu olla tiene algo caliente para ofrecer, y también para recibir. Que tus zapatos gastados son la prueba de que has caminado con valor. Y que las estrellas son la prueba de que el amor nunca muere, solo se transforma en luz para guiarnos en la oscuridad. La vecindad es eterna. Y tú, en este mismo instante, eres tanto su habitante más humilde como su guardián más sabio. Respira. Siente esta verdad en lo más hondo de tu ser. Y permite que la paz, esa paz antigua y sencilla que nace de saber que perteneces a algo más grande, inunde cada rincón de tu ser. El viaje no ha terminado. Simplemente, has recordado quién eres y dónde estás realmente en casa. Y así, sin prisas, como el sol que se despide del patio, llegamos al umbral del silencio que todo lo entiende. No es un final, porque en el alma de la vecindad, los finales son solo puertas que se entreabren a un nuevo amanecer. La hamaca se queda quieta, pero la memoria de su vaivén mece para siempre el corazón. El barril vacío no está vacío, está lleno de todos los suspiros y sueños que lo habitaron, y su madera guarda el calor de las manos que alguna vez buscaron refugio en su interior. Las luces de los cuartos se apagan una a una, no como una rendición, sino como un guiño de complicidad con la noche. Cada una se lleva consigo un pedacito de la jornada, una pena transformada en resignación, una alegría guardada como un tesoro, una esperanza que, aunque pequeña, promete volver con la primera claridad. La oscuridad no es enemiga. Es el lienzo donde se pintan las estrellas, el espacio sagrado donde el espíritu descansa de la lucha y se sumerge en la quietud reparadora. Don Ramón deja de arrastrar los pies y, por un instante, se queda inmóvil bajo el cielo. No pide nada. No se queja. Solo respira. Y en esa respiración simple, se contiene un universo de amor que trasciende toda pobreza material. Doña Clotilde apaga su olla, y el último hilo de vapor se eleva como el incienso de una ofrenda bien entregada. El profesor Girafales guarda sus libros, pero la lección no termina. Se imprime en el aire, lista para ser releída en la bondad de un gesto futuro. Kiko, al fin, deja de forcejear con sus fantasmas y encuentra, en el cansancio, un frágil armisticio. Y el chavo, desde la penumbra de su barril, sonríe. No es una sonrisa de felicidad completa, sino de una comprensión profunda. Sabe que pertenece. Sabe que es amado. Sabe que este rincón de mundo, con todas sus grietas y sus maravillas, es su hogar. El milagro no fue que fueran felices para siempre. El milagro fue que, a pesar de todo, encontraron razones para ser felices cada día. Encontraron la fortaleza en la debilidad, la riqueza en la carencia, lo divino en lo humano. La vecindad no era el escenario de sus vidas, era el corazón latiente de una verdad eterna, que somos fragmentos de luz buscándonos unos a otros en la penumbra, y que al encontrarnos, nos hacemos completos. Así que cierra los ojos y escucha.
Escucha el susurro del viento que juguetea con un papalote olvidado. Siente el último resquicio de calor en la pared que recibió el sol de la tarde. Huele la promesa de la tierra mojada, que anuncia un nuevo comienzo. Lleva esta paz contigo. Guárdala en el barril de tu propio espíritu. Porque esta historia, nuestra historia, no acaba aquí. Solo hace una pausa, se mece suavemente en la hamaca de la eternidad, esperando que tú, en tu propia vecindad, sigas tejiendo el milagro cotidiano del amor, de la resiliencia y de la fe inquebrantable en la belleza de existir. Que la paz de este patio, hecha de silencios comprensivos y risas que ya son leyenda, te acompañe en todos tus caminos. Y recuerda, siempre, que donde quiera que vayas, tu vecindad interior te espera con la puerta entreabierta y una luz encendida en la ventana. Es el fin de este relato, pero es el comienzo de tu propia y sagrada historia. Descansa, alma viajera. Estás en casa.